Aristóteles nació en 384 a.C. en la ciudad de Estagira. En 367, cuando Aristóteles tenía 17 años, su padre murió y su tutor Proxeno de Atarneo lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón. Ahí permaneció por 20 años. Tras la muerte de Platón, en 1347 a.C., Aristóteles dejó Atenas y viajó a Atarneo y a Aso, en Asia Menor, donde vivió aproximadamente 3 años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la academia, Hermias, quien era gobernador de la ciudad. Cuando Hermias fue asesinado, Aristóteles viajó a la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció 2 años. Ahí continuó con sus investigaciones junto a Teofastro, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marina. Además, se casó con Fitias, la sobrina de Hermias, con quien tuvo una hija del mismo nombre. En 343 a.C., el rey Filipo II de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años, que más tarde sería conocido como Alejandro Magno. Aristóteles viajó entonces a Pela, por entonces la capital del Imperio Macedonio, y enseñó a Alejandro durante al menos 2 años hasta que inició su carrera militar. En 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo, llamado así por estar situado dentro de un recinto dedicado al dios Apolo Licio. A diferencia de la academia, el liceo no era una escuela privada y muchas de las clases eran públicas y gratuitas. A lo largo de su vida, Aristóteles reunió una vasta biblioteca y una cantidad de seguidores e investigadores, conocidos como los peripatéticos, llamados así por la costumbre que tenían de discutir caminando. La mayoría de los trabajos de Aristóteles que se conservan son de este periodo. Cuando Alejandro murió en 323 a.C., es probable que Atenas se volviera un lugar incómodo para los macedonios, especialmente para quienes tenían conexiones de Aristóteles. Tras declarar, según su cuenta, que no veía razón para dejar que Atenas pecara 2 veces contra la filosofía, en referencia a la condena de Sócrates, Aristóteles dejó la ciudad y viajó a Calcis, en la isla de Eubea, donde murió el año siguiente, en 322 a.C., por causas naturales. En mayo de 2016, durante el Congreso Internacional Aristóteles 2400 años, celebrado en la Universidad de Salónica, Constantinos Sismanidis, director de las excavaciones en la ciudad de Estagira, dio a conocer las conclusiones de su equipo de arqueólogos sobre un edificio descubierto en 1996 y ahora retuidado a la luz de 2 manuscritos que hacen alusión al traslado posterior de las cenizas del filósofo en una urna de bronce a su ciudad natal. Según ellos, el edificio hallado en el interior de una fortaleza bizantina posterior no puede ser otra cosa que el mausoleo de Aristóteles, aunque aclarando que no tenemos pruebas, pero sí indicios muy fuertes que rozan la certeza. Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En 387 fundó la Academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría desde esta gira a estudiar filosofía alrededor del 367, compartiendo, de este modo, unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Platón participó activamente en la enseñanza de la academia y escribió
siempre en forma de diálogo sobre los más diversos temas, tales como filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, genociología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía y filosofía de la educación. Intentó también plasmar en un estado real su original teoría política, razón por la cual viajó 2 veces a Siracusa, Sicilia, con intenciones de poner en práctica allí su proyecto, pero fracasó en ambas ocasiones y logró escapar penosamente y corriendo peligro su vida debido a las persecuciones que sufrió por parte de sus opositores. Su influencia como autor y sistematizador han sido incalculable en toda la historia de la filosofía, de la que se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el filósofo Immanuel Kant, que nació en abril de 1724 y falleció el 12 de febrero de 1804. Fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Es el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de Europa moderna y de la filosofía universal. Entre sus escritos más destacados se encuentra la Crítica de la razón pura, calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía y el inicio de la filosofía contemporánea. En ella se investiga la estructura misma de la razón. Asimismo, se propone que la metafísica tradicional se puede reinterpretar a través de la epistemología, ya que podemos encarar problemas metafísicos cuando entendemos y relacionamos la fuente con los límites del conocimiento. Sus otras principales son la crítica de la razón práctica, centrada en la ética, la crítica del juicio, en la que investiga acerca de la estética y la tecnología, y la metafísica, de las costumbres, que tiene dos partes, una centrada en la ética, la doctrina de la virtud, la otra centrada en el ius, la doctrina del derecho. Kant adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia, el derecho, la moral, la religión y la historia, creyendo haber logrado inclusive un compromiso entre el empirismo y el racionalismo, aceptando que si bien todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, no todo puede procesar de ella. 3. Dando a entender que razón juzga un papel importante. Kant argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos, si no hubiese sido subsumidos por la razón pura, y que azar la razón sin aplicarla a la experiencia nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas. El pensamiento kantiano fue muy influyente en Alemania y a su tiempo, puesto que proyecto de filosofía más allá del debate entre el empirismo y el racionalismo. Fichte, Schelling, Hegel y Schopenhauer se vieron a sí mismos expandiendo y complementando el sistema kantiano, de modo que con él justificaban el idealismo alemán. Hoy en día, Kant continúa teniendo una gran influencia en la filosofía analítica y continental. El filósofo René Descartes, durante la Edad Moderna, conocida como su nombre latín Renatus Cartesius. Descartes nació el 31 de marzo del año 1596 en Tuerna,
Descartes fue separado de su madre a pocos meses después de su nacimiento y quedado al cuidado y crianza de su abuela, padre y nodriza. Su educación recibirá en la Fleche hasta los 10 años de edad, en el año 1604 y 1612. Le proporcionó durante los 5 primeros años de cursos una sólida introducción a la cultura clásica, habiendo aprendido latín, griego en la lectura de autores. En la juventud de René Descartes, a los 18 años de edad, ingresa a la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. Para los años 1616 cuenta con el grado de bachillerato y licenciado en Derecho. A los 20 años, a partir hacia los Países Bajos, dándose a observar los preparativos del ejército de Mauricio Nassau para la inminente guerra de los 30 años. En 1618 y 1619 reside en Holanda y ahí conoce a un joven científico, Isaac Beckman, con quien durante varios años mantuvieron una intensa y estrecha amistad. Con la intención de dedicarse completamente al estudio, se traslada definitivamente a los Países Bajos, donde llevaría una vida modesta y tranquila, aunque cambiándose de residencia constantemente para mantener oculto su paradero. Descartes permanece ahí hasta el 1949, viajando sin embargo una ocasión a Dinamarca y en 3 a Francia. Fallecimiento de Descartes. En septiembre del año 1649, la reina Cristina de Suecia llamó a Descartes a Estemolco, ahí muriendo una neumonía el 11 de febrero del año 1650, a los 53 años de edad. Actualmente se pone en duda su muerte si fue de neumonía. Isaac Newton. Isaac Newton nació en las primeras horas del 25 de diciembre de 1642, 4 de enero de 1643, según el calendario gregoriano, en la pequeña aldea de Woolsthorpe, en el condado de Lincolnshire. Su padre, un pequeño terrateniente, acababa de fallecer a comienzos de octubre, tras haber contraído matrimonio en abril del mismo año con Hannah Ayscough, procedente de una familia en otro tiempo. Cuando el pequeño Isaac acababa de cumplir 3 años, su madre contrajo de nuevo matrimonio con el reverendo Barnabas Smith, rector de North Witham, lo que tuvo como consecuencia un hecho que influiría decisivamente en el desarrollo del carácter de Newton. Hannah se trasladó a la casa de su nuevo marido y su hijo quedó en Woolsthorpe, al cuidado de su abuela materna. Se produjo un cambio importante en su carácter. Su inicial indiferencia por los estudios, surgida probablemente de la timidez y el retraimiento, se trocó en un feroz espíritu competitivo que le llevó a ser el primero de la clase, a raíz de una pelea con un compañero de la cual Isaac salió vencedor. Newton fue un muchacho sobrio, silencioso, meditativo, que prefirió construir utensilios para que las niñas jugaran con sus muñecas a compartir las diversiones de los demás muchachos. Según el testimonio de una de sus compañeras femeninas infantiles, la cual cuando ya era una anciana, se atribuyó a una relación sentimental adolescente con Newton, la única que se le conoce. Cumplidos los 16 años, su madre lo hizo regresar a casa para que lo empezara a ocuparse en asuntos de heredad. Sin embargo, Newton no se mostró en absoluto interesado por asumir sus responsabilidades como terrateniente. Su madre, aconsejada por el maestro de Newton y por su propio hermano, accedió a que regresara a la escuela para preparar su ingreso a la universidad. En junio de 1661, Newton fue admitido en el Trinity College de Cambridge y se matriculó como fámulo, ganando su manutención a cambio de servicios domésticos, pese a que su situación económica no parece que lo exigiera así. Allí empezó a recibir una educación convencional en los principios de la filosofía aristotélica.
pero en 1663 se despertó su interés por las cuestiones relativas a la investigación experimental de la naturaleza que estudió por su cuenta. La revolución científica, iniciada en el Renacimiento por Copérnico y continuada en el siglo XVII por Galileo y Kepler, tuvo su culminación en la obra del científico británico Isaac Newton, a quien no cabe juzgar sino como uno de los más grandes genios de la historia de la ciencia, sin olvidar sus importantes aportaciones a las matemáticas, la astronomía y la óptica. Lo más brillante de su contribución pertenece al campo de la física, hasta el punto de que física clásica y física newtoniana son hoy expresiones sinónimas. Isaac Newton, conocedor de los estudios sobre el movimiento de Galileo y de las leyes de Kepler sobre las órbitas de los planetas, Newton estableció las leyes fundamentales de la dinámica y dedujo de ellas la ley de gravitación universal. Los hallazgos de Newton deslumbraron a la comunidad científica. La clarificación y formulación matemática de la relación entre fuerza y movimiento permitía explicar y predecir tanto la trayectoria de una flecha como la órbita de Marte, unificando la mecánica terrestre y la celeste. Con su magistral sistematización de las leyes del movimiento, Newton liquidó el aristotelismo, imperante durante casi 2000 años, y creó un nuevo paradigma que se mantendría vigente hasta principios del siglo XX, cuando otro genio de su misma magnitud, Albert Einstein, formuló la teoría de la relatividad. Método científico. Conocimientos que la humanidad posee actualmente sobre las diversas ciencias de la naturaleza. Se deben sobre todo al trabajo de investigación de los científicos. El procedimiento que estos emplean en su trabajo es lo que se llamará método científico. El método científico consta de las siguientes fases. Observación. Los científicos se caracterizan por una gran curiosidad y el deseo de conocer la naturaleza. Cuando un científico encuentra un hecho o un fenómeno interesante, lo primero que hace es observarlo con atención. La observación consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza que se pueden percibir por los sentidos. Ejemplo. Queremos estudiar si la velocidad de caída libre de los cuerpos depende de su masa. Para ello, dejamos caer desde una misma altura una tiza y una hoja de papel. Observamos que la tiza llega mucho antes que el papel al suelo. Si medimos la masa de la tiza, vemos que esta es mucho mayor que la masa del papel. Formulación de hipótesis. Después de las observaciones, el científico se plantea el cómo y el porqué de lo que ha ocurrido y formula una hipótesis. Formular una hipótesis consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Ejemplo. Podemos formular como hipótesis el siguiente razonamiento. Cae con mayor velocidad el cuerpo que posee mayor masa. Experimentación. Una vez formulada la hipótesis, el científico debe comprobar si es cierta. Para ello realizará múltiples experimentos modificando las variables que se intervienen en el proceso y comprobará si se cumple su hipótesis. Experimentar consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes. Durante la experimentación, los científicos acostumbran a realizar múltiples medidas de diferentes magnitudes físicas. De esta manera, puede estudiar qué relación existe entre una magnitud y otra. Ejemplo. Si lanzamos la tiza junto a una hoja de papel arrugada, vemos que llegan al suelo prácticamente al mismo tiempo. Si seguimos esta línea de investigación y lanzamos una hoja de papel arrugada y otra sin arrugar desde la misma altura, vemos que la hoja arrugada llega mucho antes al suelo. Por último, emisión de conclusiones. El análisis de los datos experimentales permiten al científico comprobar si su hipótesis era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. La emisión de conclusiones consiste en que la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos experimentales. A veces se remiten ciertas pautas en todos los hechos y fenómenos. En este caso pueden enunciarse una ley.
Una ley científica es la formulación de las regularidades observadas en un hecho o un fenómeno natural. Por lo general se expresa matemáticamente. Las leyes científicas se integran en teorías. Una teoría científica es una explicación global de una serie de observaciones y leyes interrelacionadas. Ejemplo. A la vista de los resultados experimentales, se puede concluir que no es la masa la que determina que un objeto caiga antes que en otro en la Tierra. Más bien será la forma del objeto la determinante. Como comprobación de nuestro resultado, deducimos que nuestra hipótesis inicial era incorrecta. Tenemos, por ejemplo, el caso de un paracaidista. Su masa es la misma con el paracaídas abierto y sin abrir. Sin embargo, cae mucho más rápido si el paracaidista se encuentra cerrado. Conclusión. En conclusión, y para terminar con el tema, la filosofía fue, es y será importante para la humanidad, porque ésta tiene la finalidad de hallar respuesta del qué y por qué de las cosas, que parecieran no tener respuesta, de dar conocimiento de lo que antes solo se creía o teorizaba. Esta surgió como ejercicio para la razón humana que busca el saber, el conocer e involucrarse más y más allá para causar asombro, rechazando opiniones falsas, críticas de ignorantes y supersticiosos. Por algo se les llama amantes de la sabiduría. Todos somos filósofos de alguna manera, directa o indirecta, porque todos tenemos principios e ideas que rigen nuestras vidas. Reflexión. Nuestra reflexión es: dejemos de lado las creencias y supersticiones y busquemos el saber más. Así tu filosofía sea religiosa o científica, no importa, solo ama la sabiduría.